destruirás a los que dicen mentiras. El Señor detesta a los asesinos y a los engañadores. Gracias a tu amor inagotable, puedo entrar en tu casa. Adoraré en tu templo con la más profunda reverencia. Guíame por el camino correcto, oh Señor, o mis enemigos me conquistarán. Allana tu camino para que yo lo siga. Mis enemigos no pueden decir la verdad. Sus deseos más profundos son destruir a los demás. Lo que hablan es repugnante como el mal olor de una tumba abierta. Su lengua está llena de adulaciones. Una versión griega dice de mentiras. Su lengua está llena de mentiras. Oh Dios, declara a los culpables y haz que caigan en sus propias trampas. Expúlsalos a causa de sus muchos pecados, porque se rebelaron contra ti. Pero que se alegren todos los que en ti se refugian, que canten alegres alabanzas por siempre. Cúbrelos con tu protección, para que todos los que aman tu nombre estén llenos de alegría. Pues tú bendices a los justos, oh Señor, los rodeas con tu escudo de amor. Amén. Cada texto de este salmo expresa una verdad, cada texto tiene un contenido del cual pudiéramos detenernos texto por texto y poder extraer lo que hay allí. Pero no voy a hacer tanto eso ahora, pero es como mostrar a través del Salmo, como la síntesis que es como un derrotero en las Escrituras, como un derrotero dentro de la estructura de los Salmos, de la estructura del libro de los Proverbios, por ejemplo, donde continuamente se vive marcando un paralelo entre lo bueno, lo malo, lo que es recto, lo que es incorrecto, lo que es el justo, lo que es el impío, lo que Dios hace a favor del uno y en contra del otro. Porque, escuche, con el justo Dios actúa a favor, con el impío Dios obra en contra. Y usted no quiere tener en contra a Dios, ¿cierto? Usted quiere tener a Dios a favor. ¿Cuántos quieren tener Dios a favor de su vida? Todos necesitamos tener que Dios esté a favor nuestro. Si Dios llega a estar en contra de alguno de nosotros, estamos perdidos. Dios nos libre. No habría quien nos pueda ayudar. Y es como ese paralelo constante y una buena cantidad de los salmos mantienen ese ejercicio y es algo que nosotros debemos alimentar y esto que estoy compartiendo ahora de una manera muy sencilla es como un epílogo o una conclusión mejor de lo que fue el espíritu del mensaje del domingo anterior, ¿cierto? Y también estoy intencionalmente leyendo este salmo para que nos demos cuenta, uno, que lo que la Biblia dice es absolutamente cierto. ¿Sí? Y que lo que nosotros estamos viviendo en nuestro contexto social es una realidad con una connotación bíblica absoluta. ¿Qué pasó el domingo? El domingo tuvimos una contienda electoral. Y yo voy a seguir hablando en la medida que se me permita de parte del Señor, porque debemos conducir a la iglesia a entender su naturaleza, a entender su posición y a entender su misión en la tierra. La iglesia es un organismo determinante y sus miembros no lo han entendido así. Nosotros hemos creído que toda nuestra
expresión de iglesia se limita, escuche, a la expresión cúltica de la iglesia. ¿Entiende el término, la expresión cúltica? Bueno, voy a decirlo en colombiano, ir a culto. O solo culto. No. La misión de la iglesia y la influencia de la iglesia va mucho más allá de una expresión cúltica. Algunos solo quieren ir al culto y toda su concepción de cristiano, de reino de Dios, de iglesia, se encierra en cultos. Querido, la iglesia trasciende más allá. Y tenemos una gran oposición para la trascendencia de la iglesia que viene directamente del infierno. ¿Qué pasó el domingo? Por todos los medios habidos y por haber, y por todos los elementos que representan la corrupción que maneja este país, al Movimiento Colombia Justa lo robaron. Y no fue un robo simple, fue un gran atraco a nivel nacional. Fue un gran atraco a nivel nacional. Y déjeme ponerlo en contexto unas pocas cosas. Nadie dijo que para nosotros el camino estaba allanado y era fácil. Pero nadie ha dicho que los creyentes y los justos debemos perder la esperanza y dejar de intentar llevar a cabo nuestra verdadera labor. Debemos insistir hasta la muerte, con poder ser trascendentes donde la iglesia está. ¿Por qué las tinieblas hacen tanta resistencia a la iglesia? Porque las tinieblas saben del poder de influencia de la iglesia en una sociedad. Y el diablo no quiere soltar lo que tiene agarrado. Yo les comentaba que al único movimiento que participó en la contienda electoral del domingo, que no le dio la registraduría sus carnets para los testigos electorales. ¿Quiénes son los testigos electorales? Rápidamente en contexto, sin entrar en tanto tecnicismo, las elecciones, un testigo electoral puede hacer algunas funciones, pero una de las principales es que en el momento de cerrar las elecciones a las 4 de la tarde, que son en este país, en cada lugar de votación, donde están las mesas de votación, cada movimiento debe de tener un testigo electoral que está pendiente el conteo de los votos, que sea correcto, que no vayan a coger alguno por ahí y lo metan por allá debajo, o cambien, o hagan algún tipo de engaño, de trampa. Pues el Movimiento Colombia Justa Libres no tuvo los testigos electorales, porque la registraduría no le dio al movimiento el carnet. Tiene que tener una autorización y no las tuvo. Luego entonces, pónganse ustedes a pensar, si se roban votos, si hacen engaño y hacen trampa, estando testigos electorales presentes, ¿cómo será si no hay? Empecemos por allí. Luego, se ha venido descubriendo desde el lunes, desde el domingo, lunes, martes, miércoles, cantidades de votos que los tenían escondidos, que se los habían robado. Hoy hemos estado, ayer y hoy, los pastores recibiendo información constante, información que nos están dando continuamente. En Tauramena, Casanare, aparecieron 500 votos. En Cali aparecieron 2.500 votos. En otra población aparecieron 1.000 votos. Póngase usted a pensar, hubo pastores que denunciaron en municipios pequeños que trabajaron 2, 3, 4 iglesias, la gente votó por el movimiento y aparece 0 votos por el movimiento en esas poblaciones. Hermano, una componenda nacional en contra del movimiento de los cristianos. ¿Por qué? ¿Quién alimenta eso? El espíritu de Satanás, que se opone, que no permite, que no quiere. El diablo está contento que la iglesia en Colombia se dedique a hacer cultos. Y los cristianos nos comimos compramos esa cuestión. Vamos a hacer culto y no más. No, la iglesia está para trascender. Porque la iglesia tiene que traer luz en medio de la oscuridad.
Y vamos a tener que trabajar mucho. Vamos a tener que trabajar en nuestra mente, vamos a tener que trabajar con los adolescentes, con los niños, con los jóvenes. Porque si el Señor no viene en 5 años, en 10, en 1, no lo sé, debe de cambiar la mentalidad de la generación que viene trascendiendo. Porque la iglesia no puede seguir siendo un organismo desactivado, inactivo, inoperante, improductivo. La iglesia tiene que ser lo que Dios la estableció. Hay que cambiar conceptos. Que la política es del diablo, no. La gobernabilidad viene de parte de Dios. Y no habría nada mejor para una nación que su gobernabilidad estuviera dirigida por principios divinos, por principios bíblicos. ¿Quién tiene eso? Pues la iglesia. Usted no le puede pedir a un palo de mangos que dé naranjas, que dé limones. Usted no le puede pedir a un impío que haga cosas buenas. Porque la naturaleza del impío es hacer el mal. Pero la naturaleza del justo tiene que estar conectada con hacer lo que es correcto. Entonces, hay una batalla y yo calculo, pero este es simplemente un comentario muy personal, puedo estar totalmente equivocado, pero haciendo un cálculo de la cantidad de municipios que son en el país y por todo lo que se ha estado destapando estos 3 días, yo estoy haciendo un cálculo mínimo que al Movimiento Colombia Justa Libre tuvieron que haberle robado por lo menos 100,000 votos en el país. ¿Cuál era la misión de los adversarios? Impedir que el movimiento alcanzara lo que llaman en el argot político el umbral, ¿cierto? Porque al lograrlo se convierte en partido político y con la votación que venía, inmediatamente hubiera puesto 5 o 6 senadores. Entonces, ¿cuál era la misión? No puede este movimiento convertirse en partido político porque va a ser un problema para nosotros. Los justos se convierten en un problema para los impíos. Entonces, hermanos, estamos con este espíritu. Debemos despertar nuestra conciencia. Tenemos que cambiar esto. No podemos seguir apoyando lo que viene de las sombras y la oscuridad. Déjeme leerle aquí. Déjeme leerle, o mejor, léalo conmigo. Versículo 4. Si lo puedes poner allí para mirar cómo está en la versión 60. El versículo 4. Mientras lo voy leyendo acá. ¡Oh Dios! Aquí dice, la maldad no te agrada. ¿Qué es lo que a Dios no le agrada? No, dígalo fuerte. ¿Qué es lo que a Dios no le agrada? Bueno, aquí nos pudiéramos quedar el resto de la noche haciendo una exégesis sobre qué es la maldad. ¿Qué es la maldad? ¿Usted cómo definiría rápidamente la maldad? ¿Qué es la maldad? Toda acción contraria a la verdad, toda acción contraria al bien. ¿Qué es maldad? Todo lo que es malo. Y dice la Biblia que a Dios no le agrada. Dice, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. Oh, hermanos. Muchos, ayer creo que fue, estaba mirando un videíto ahí que mandaron, una youtuber, no me acuerdo cómo se llama ella, pero estaba haciendo una síntesis de cómo nosotros los seres humanos tenemos las percepciones al revés. Y entonces lo hizo a partir del cuadro estudiantil, del cuadro académico, ¿no? Lo que pasa en un salón de clases, cuando uno de los estudiantes no le gusta estudiar, pero hace trampa en los exámenes, se saca una buena nota en el examen haciendo solo trampa, ¿y cómo queda ante los demás? El héroe. O sea, ¿cómo tenemos nosotros las percepciones equivocadas? Y nosotros tenemos que empezar a despertar porque estamos adormecidos como iglesia.
A Dios no le complace la maldad. Y muchos de los que hicieron trampa el domingo y pagaron porque se movió dinero. Hay videos. Y este país está tan corrompido que con la anuencia de la misma policía, de miembros de la policía, de aún de registradores delegados, ahí en la nariz de mucha gente, y no pasa nada. Hermano, este país, nosotros como iglesia vamos a tener que preocuparnos más por esta nación, o esta nación se va a ir al abismo. Y yo no sé si usted y yo nos vamos al abismo con toda y nación. Los niveles de maldad y de corrupción de este país están insostenibles. ¿Se acuerda que le hablamos del soborno el domingo en el mensaje? Y es tan perverso el que soborna como el que lo acepta. El que ofrece el soborno y el que lo acepta, ambos son igualmente perversos. Ambos. Y el texto dice, a Dios no le agrada la maldad. El malo no habitará junto a ti, dice allá. Aquí dice, no puedes tolerar los pecados de los malvados. Nosotros tenemos que empezar a abrir un camino. No podemos respaldar a los malos. No podemos respaldar a los malos. Pase lo que pase ahorita con esta elección, si se recupera, si no se recupera, la vida va a seguir. Y la lucha va a seguir para nosotros. No podemos seguir en esa tónica, porque si usted apoya a los malvados, ¿usted cree que Dios se agrada de eso? Respóndame. Si usted apoya a los malvados, ¿Dios se agrada de eso? ¿Sabe qué dice la Biblia? Que esto es como participar en las obras de ellos. Voy a seguir leyendo otro texto. Versículo 5 y 6. Por lo tanto, los orgullosos no pueden estar en tu presencia. Allá dice los insensatos. Los insensatos, la palabra insensatez es el antónimo de la palabra sensatez. O sea, una persona sensata refiere a una persona que tiene buen juicio, que es equilibrada, que tiene conocimiento, que discierne las cosas. Un insensato es todo lo contrario. Y siguiendo, digamos como está en la versión 60, los insensatos no estarán delante de tus ojos. La pregunta es, ¿y si nosotros los creyentes, en vez de actuar con sabiduría, vamos a seguir actuando con insensatez? Esto no es cuestión de decir, no nos metamos en eso, no, es cuestión de que nos tenemos que meter. Porque o como iglesia hacemos hasta lo último para que este país se enderece, o repito, o nos vamos a ir con la misma inundación que se va a llevar este país, si esto no cambia. Porque hermano, estos niveles de corrupción en Colombia, en algún momento esto se va a reventar porque esto se vuelve insostenible. Nos han perseguido, nos están persiguiendo y nos seguirán persiguiendo. Pero haga esta reflexión en paréntesis porque nos queda una elección presidencial. Y así no le guste a alguien en la iglesia, yo hablo de esto con responsabilidad. Supuestamente Colombia es un estado de derecho, supuestamente. Supuestamente en Colombia vivimos bajo una democracia, donde, ¿qué dice la democracia? Se respeta la libertad de expresión, la libertad de culto. No, Colombia no respeta la libertad de culto, porque a nosotros en este país no nos respetan. Usted se puede poner a pensar por un momento, si Colombia cae en manos de un gobierno comunista, si así todo lo que tenemos que batallar, supuestamente somos un país democrático, de derecha, etcétera, etcétera,
Y todo lo que pasa, ¿usted se imagina si Colombia llega a ser un gobierno comunista? Me dijo un amigo ayer o antier, me dijo, pastor, nos toca tener los pasaportes y las visas listas. No se fastidie con esto. Hermano Jimmy, hermana Rosy, perdone que les pregunte. A ustedes los amamos mucho en esta iglesia, ustedes saben que es así. Pero ustedes, ¿por qué se vinieron de Venezuela? ¿Porque querían venirse para Colombia? Pregúntenle a los hermanos, ¿por qué se vinieron? Ustedes tenían todo en Venezuela, una estructura de vida, laboral, de familia, y tener que dejar todo. ¿Por qué? Porque se aburrieron en Venezuela, vámonos para Colombia, yo quiero irme para Colombia. No, ¿por qué se vinieron? Porque la vida allá se puso insostenible. Y hoy hay miles de hermanos venezolanos por todo, ya tocará decir por todo el mundo, me imagino yo. Y cuando uno habla de esto, la gente se pone brava. No sé. No, yo no quiero confesar eso, pero yo estoy diciendo que si nosotros no actuamos en contra de la maldad que hoy está tan visible, ¿qué tal que mañana sea usted o yo que nos toque estar por allá buscando cómo organizarnos en otra nación? Y pregúntele a los hermanos si eso es fácil. Si nomás irse uno para otra ciudad dentro de su propio país. ¿Cuántos han tenido la experiencia de cambiarse de ciudad? ¿Fue fácil? No es fácil, a menos de que usted llegue con un trabajo y con un gran sueldo, pero no es fácil. ¿Cómo será cambiar de nación? Y no es porque estemos hablando de cobardía y no huya cobarde, no. Es que cuando las cosas se vuelven insostenibles, invivibles, ¿qué hace usted? Y si usted tiene hijos, ¿qué hace? Más cuando tienes hijos pequeños. Los de nosotros ya están grandes. Y antes los de nosotros antes nos están diciendo, saquen los pasaportes. ¿En serio? Los hijos se preocupan. Y ellos están hasta pensando, y si por acá nos quedamos y eso allá se pone feo, ustedes se vienen para acá. Bueno, yo no sé si eso va a ser así de parte de Dios. Estoy hablando de lo que es el corazón de los hijos. Cuando los hijos se ponen grandes, ellos se preocupan por nosotros. Y con eso no les estoy mandando ningún mensaje ni nada, por favor, no lo voy a interpretar. Estoy hablando de las condiciones que se pueden llegar a dar. Y sabe, si eso pasara, en parte, ¿cuál sería la responsabilidad? Porque la iglesia no le importó combatir la maldad. Y por el contrario, participó de ella. Sigue diciendo el texto. Versículo 5. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Sé que Dios estará contento con todo lo que pasó, con toda la trampa hecha el domingo. Dios está felicitando a los tramposos y les está diciendo, ustedes son unos héroes. ¿Sabe cómo Dios está mirando todo eso? Con aborrecimiento. Con aborrecimiento. Y sabe que yo creo que si Dios ve una iglesia que se duele en su corazón por lo que está pasando, yo creo que Dios puede honrar a esa iglesia. Pero si Dios ve a una iglesia que le importa un comino lo que está pasando, creo que Dios puede tomarle cuentas a una iglesia que tiene esa actitud. No nos vamos a rasgar las vestiduras por lo que esté pasando, pero sí vamos a doblar nuestras rodillas y vamos a quebrantar nuestro corazón, porque esto no puede seguir así. Versículo 6. Destruirás a los que hacen mentira. Y aquí entonces, aquí ya el espíritu de este versículo me anima más. Destruirás. O sea, Dios está hablando en el 4 y en el 5 de una posición ética y moral frente a la maldad, pero en el versículo 6 habla de una acción en contra de esa perversión. Y dice el salmista, destruirás. Yo no voy a destruir a nadie, porque yo no tengo esa facultad. Yo no voy a eliminar a nadie, yo no voy a ir a tratar mal a nadie, porque Dios no me está mandando a mí a eso. Pero el texto dice, destruirás a los que hacen mentira. Dice luego, el Señor detesta a los asesinos. Y a quienes más en esta versión dice, a los engañadores. Allá dice, destruirá a los que hablan mentira, al hombre sanguinario,
engañador, abominará a Jehová. Yo no sé si este salmista era colombiano. Pero es que lo que dice allá describe lo que está pasando acá. Lo que ese salmista estaba viviendo, lo que él estaba observando, de lo que él se estaba quejando o manifestando, es lo que es el cuadro nuestro, hermano, es el cuadro nuestro. Si un aspirante a gobernante lo hace a través de la mentira, del engaño, del soborno, le pregunto a usted, ¿cómo cree que entonces nos va a gobernar? Por eso estamos como estamos. Y usted puede estar diciendo, pastor, eso hay que predicarlo en la plaza pública. No, hemos llegado a una conclusión. La iglesia está indiferente ante esto. Y la iglesia tiene que cambiar su mentalidad. Y cambiar mentalidad, ay Señor, eso no es trabajo del pastor, eso es trabajo del Espíritu Santo. Yo tengo que predicar la palabra y ahí que el Espíritu Santo la coja y haga lo que quiera, pero necesitamos trabajar la iglesia desde adentro, porque estamos demasiado indiferentes ante el asunto. ¿Qué va a hacer el Señor con los que hacen mentiras? Con los asesinos, con los engañadores. Dice que los va a destruir. Versículo 10, porque el tiempo ya está acabando. Oh Dios, decláralos culpables. Vamos a orar con este versículo en un momento. Bueno, el que quiera acompañarme. Oh Dios, decláralos culpables. Y mire lo que dice. Y haz que caigan en sus propias trampas. Expúlsalos a causa de sus muchos pecados, porque se rebelaron contra ti. Fíjate que aquí Dios está hablando cómo va a tratar a los impíos. Yo no sé si será mañana, si será pasado mañana, yo no sé cuándo. Yo sé que va a haber un juicio final. En ese no vamos a estar nosotros, Dios quiera que no. Pero yo sé que antes del juicio final, yo pienso que Dios va a ejecutar sentencias y juicios, porque esto no puede seguir así. Pero mira la diferencia, lo que Dios va a hacer con el malvado, con el impío, con el mentiroso, con el soberbio, con el arrogante, con el engañador. Pero Dios dice en el versículo 11, pero que se alegren todos los que en ti se refugian, que canten alegres alabanzas por siempre, cúbrelos con tu protección. Hermanos, seguimos aquí. Si usted no sabe y no logra hacer la diferencia entre el justo y el impío, usted está en un estado de gravedad, perdón la redundancia que acabo de hacer. Y es que la iglesia pareciera que actúa como si no marcara la diferencia. Una cosa es el justo, otra cosa es el impío. Una cosa es hacer lo correcto, otra cosa es hacer lo incorrecto. Hay un abismo de diferencia. Y lo demuestra Dios en su palabra, en cómo trata al uno y al otro. ¿Y cuántos cristianos en el país celebrando con aplausos al que llega con mentira, con engaño y con soborno? Pero tú bendices a los justos, versículo 12. Pero tú bendices a los justos, oh Señor, los rodeas con tu escudo de amor. Debemos orar. Nos han pedido. Y antes de venirme al servicio, el pastor Yesid mandó un audio pidiéndonos a los pastores que teníamos servicio esta noche que oráramos por esta situación. Porque el movimiento ha sufrido un gran atraco en el país. Y ningún noticiero ha dicho nada. Porque los noticieros también odian la iglesia cristiana en Colombia. Y para ello yo también estoy declarando un juicio. Porque va a venir un juicio sobre los medios de comunicación en Colombia. Porque han sido aliados de la perversión. No le dé miedo lo que estoy diciendo. Yo no puedo decir esto debajo de la cama.
Si me da miedo decir las cosas, pues tengo que retirarme de esto, hermano, porque no podemos ser pastores que nos dé miedo decir lo que la palabra de Dios dice. Pastor, pero tenga cuidado. Yo estoy teniendo cuidado, pero finalmente la verdad hay que decirla. ¿Y cómo más la dice uno? Pues leyendo lo que dice acá la palabra de Dios. Si nos da miedo, nos toca entonces irnos para otra parte, escondernos debajo de una cama y quedarnos ahí toda la vida. Pero hay que decir las cosas que Dios dice. Yo estoy diciendo lo que Dios dice. Usted lo está leyendo también en su Biblia. ¿Tiene miedo? ¿Tiene miedo? No tenga miedo de decir lo que Dios dice. No estás dando nombres en particular, no estás hablando de un movimiento en particular, no estás lanzando pullas a alguien en específico. Estamos hablando del impío, estamos hablando del engañador, estamos hablando del que soborna, estamos hablando del que roba, estamos hablando del que hace trampa. Dios sí sabe quiénes son. Y no nos da miedo en la oración decir, sácalos a la luz. Sácalos a la luz. Yo le pido que se ponga de pie. Y que nos acompañe en un momentico de oración. Estoy obsesionado con lo que dice la Biblia. La Biblia dice que cuando el justo gobierna, el pueblo va a traer alegría, el pueblo va a encontrar la salida. Pero la Biblia dice que cuando el impío nos gobierna, estamos que no podemos más. Esto lo dice la Biblia, por Dios, esto lo dice la Biblia. Y si no escuchó el mensaje del domingo, Manuel González Riaño, ponga en YouTube y ahí le va a salir el mensaje del domingo, que se llama ¿Quiénes deben gobernar la nación? Por ahí lo mandaron por accidente. Y estamos en retiro de pastores ayer y hoy, y varios pastores. Pastor, qué bueno el mensaje, pastor, qué bueno el mensaje, pastor. ¿Cuál mensaje? El del domingo. ¿Y cómo ese? Lo subieron. Y yo que casi le digo a William que no lo suba. Pero mi esposa dijo, eso estuvo como muy duro, algunas cosas que dijo. Pero hay que decirlas. Con respeto, pero hay que decirlas. Seguramente mucha gente más lo va a ver. Pero que sea la palabra de Dios para la gloria de Dios. Alguien tiene que decir las cosas. Dios tiene que levantar pastores en esta nación. Que no estamos interesados en el dinero de nadie. Que no estamos siendo sobornados por nadie. Que no estamos buscando beneficios de políticos. Dios tiene que levantar pastores en esta nación. Que le hablemos con respeto, con balance, con equilibrio, pero con claridad a la iglesia. Hubo pastores que sacaron lista de todos los cristianos. Ahí están, voten por el que quieran. No, el pastor no puede hacer así. El pastor debe de tomarse el atrevimiento de decir, yo le sugiero que usted haga esto. Para eso son los pastores. No estoy obsesionado con la política. Estoy demasiado preocupado por el presente y el futuro de esta nación. Vamos a orar. Vamos a orar para que Dios, si a Dios le place, no dejarnos en vergüenza, porque en este momento técnicamente quedamos en vergüenza. En este momento que técnicamente quedamos en vergüenza. Yo sé que nos robaron. La percepción del movimiento, y es que se está demostrando que nos han robado. Una última. El Movimiento Colombia Justa Libres informó, o mejor, ha estado pidiendo que si usted votó por Colombia Justa Libre, usted puede entrar a la página de la Registraduría Nacional y no recuerdo el tema ahí, pero usted entra a una página específica y baja un formato que se llama E14. Y ahí usted busca la ciudad, la localidad, la mesa donde usted votó. Y si por casualidad en esa mesa se reportó 0 votos a Colombia Justa Libre, usted pueda reportar con su carnet, con el papelito que le dieron de la votación, de que usted votó en ese puesto y no apareció allí
Ahora, si aparecen 3, 4, 5 votos, pues usted no puede decir nada porque no sabe si ahí está el suyo. Pero si aparece 0 votos en la mesa 9 de la escuela Anthony Apis, es que se llama aquí donde votamos, y si yo, mesa 9, y no aparece un voto, yo voté en la mesa 9, y si no aparece ninguno, yo puedo reclamar porque yo voté en esa mesa por Colombia Justa Libres. Y entonces empezó la gente a meterse a la página de la registraduría. ¿Sabe qué sucedió hoy, hermano Nelson? Se cayó la página de la registraduría. Misteriosamente se cayó la página de la registraduría. Dígame si no estamos luchando contra fuerzas del infierno. No confunda el ser peleón con luchar por sus derechos. Digo, pues es que el pastor está como peleón. No. ¿Sabe quién es el Dios de la guerra? No son los de la mitología griega. Dios es Dios. ¿Qué dice la palabra? Jehová de los ejércitos es su nombre. Jehová es varón de guerra, fuerte en batalla. Entonces, no, y es que el pastor está peleón. No, yo no estoy peleón. No, es que si uno no lucha, no solo por su bienestar, sino por el de los demás, ¿quién va a luchar? Aquí hay que luchar, sentarnos a llorar. Para nosotros los cristianos, aquí y en ninguna nación, las cosas son fáciles. Todo es luchando. Bolivia, no de donde es Yamile, pero en Caldas. Caldas, ¿cierto? Caldas. No, Bolivia, el país de Bolivia. ¿Qué hizo el año pasado Evo Morales, el presidente? Y hubo una reestructuración de algo del Código Penal, no sé qué haya, cómo se llama, y básicamente que él puso la evangelización en un rango de algo que era, ¿cómo se dice? Delictivo. Delictivo, era igual a un secuestro, a trata de no sé qué. Entonces la iglesia entendió que con esa nueva norma les estaban coartando la libertad de expresión y de evangelización. Y los hermanitos bolivianos, perdonen lo que voy a decir en cámara, pero de pronto no podrán tener los rasgos físicos suyos. Usted parece un europeo, hermano Álvaro. Y uno los ve ahí como que, como que son de la sierra por allá. No, los hermanos en Bolivia son personas sabias, inteligentes. Y ellos dijeron, no, vamos a pelear eso, no nos vamos a ir a arrinconar allá a los templos a llorar. Y se fueron allá a la plaza pública. Y empezaron a orar en la plaza pública y empezaron a clamar por la nación y empezaron a ejercer presión espiritual y a reprender eso. Él le tocó devolver, quitar ese artículo como estaba redactado. Es que nosotros tenemos que pelear, pero pelear sanamente, pero pelear dignamente, utilizando los argumentos legales. ¿Sabe? Una última cosa. Con usted abusan hasta cuando usted lo permita. Yo sé que tengo que predicar mucho más de esto para convencerlo a usted de esto, pero necesitamos generar una dinámica diferente en la iglesia. Sí, hermano. Gracias por esa información. ¿Escucharon lo que la hermana Zulma dijo? En Brasil, la noticia nos llegó ayer, mi esposa me la contó. No sé si fue en Brasilia o no me acuerdo dónde fue. Algo así. Y el gobernador allí es socialista. ¿Qué les dije el domingo? ¿Cuál es el ADN del comunismo, el socialismo? Es anti-Dios. Totalmente. Totalmente. Así que mi hermano, si usted me dice que usted es un hijo de Dios cristiano y usted me dice que va a votar por un personaje o alguien que represente la izquierda en este país, yo tengo que decirle muy firmemente, usted tiene que revisar su fe y tiene que revisar su ADN y tiene que revisar los principios que usted predica, porque va a apoyar a una persona que en su naturaleza es enemigo de Dios y te va a perseguir a ti. Y ese hombre mandó a demoler iglesias. Yo no sé cuántas dicen información, pero son una buena cantidad. Y ya tumbaron varias. Sin previo aviso. Sigamos durmiendo.
sigamos creyendo que lo que yo estoy diciendo es una pérdida de tiempo. Sigamos creyendo eso. Y Dios nos libre. Dios nos libre. Dios tenga misericordia de nosotros. Y no sea que el calor que está haciendo es porque va a temblar un día de estos. Y agárrese de la mano de Dios, porque nadie sabe. Cuando la ira de Dios se desata, nadie la puede controlar. Solo Él. Y una iglesia que se humilla a buscar su presencia. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús. Nuestra pasión eres tú y nuestra pasión es tu presencia. Pero nuestra pasión debe de ser lo que la Biblia dice. Y yo le pido en esta hora, Espíritu Santo, que la iglesia Filadelfia, porque no puedo responder por ninguna otra congregación, pero que la congregación Filadelfia entremos en una ruta de apasionarnos por lo que Dios dice. Yo te pido que cambies nuestra forma de pensar allí donde nos estamos equivocando. Tu palabra dice que tú favoreces al justo, pero tú estás contra el impío, el que hace el mal. Y ayúdanos a poner un balance, un equilibrio, que estamos bajo la gracia, que hay que amar, que hay que perdonar. Yo creo que el tema no es de gracia, ni de amor, ni de perdón. Es un tema donde el que hace el mal se debe de arrepentir, y si no se arrepiente, la ira de Dios le puede alcanzar. Este es un tema de gobernabilidad. Es un tema de batalla entre el mal y el bien, los justos y los impíos. Señor, nosotros quisiéramos que todos se convirtieran al Evangelio. Que todos los candidatos, que los gobernantes se humillaran, reconocieran a Cristo como Señor y Salvador. Claro que sí, que formaran parte del pueblo de Dios y alabaran a Cristo. Pero hay otra realidad. De la palabra dice: se le mostrará piedad a malvado y no aprenderá justicia. Y mientras el mal esté en ejercicio, estaremos en contra del mal, del ejercicio del mal. Señor, perdona esta nación, porque estamos llegando a niveles inmanejables de corrupción, de inmoralidad, de impiedad. Y te pedimos en esta noche que si a ti te place recuperar los votos que fueron robados, escondidos, que fueron dados a un movimiento de creyentes que quieren participar de la gobernabilidad de esta nación, que si tú quieres, donde los hayan escondido, empiecen a salir a la luz. Ordenamos en el nombre de Jesús, porque hoy estamos totalmente seguros que muchos hermanos de la iglesia y aún gente de fuera salieron con la convicción de que deberíamos respaldar este proyecto de gobierno. Pero hay una tremenda oposición, que viene seguramente de las esferas más altas en esta nación. Una oposición, y son diferentes actores que se han confabulado, incluyendo los medios de comunicación. Si no todos, una gran cantidad de ellos. Pero la iglesia se pone de pie y la iglesia dice: aquí no estamos derrotados, estamos en pie para seguir clamando a Dios y esperando que la mano de Dios se manifieste. Señor, no sabemos qué va a pasar mañana, pero tú sí. Y si a ti te place no dejarnos en vergüenza, en derrota, levántate, oh Dios, y sean esparcidos tus enemigos. Haz lo que tú quieras, pero necesitamos batallar. Respalda a los directivos de este movimiento, de la iglesia en Colombia, que hoy quieren dar la batalla, no rendirse, y no están reclamando nada que no les pertenezca, sino están reclamando justicia, verdad y equidad. Y hoy respaldamos en nuestra oración esto, Señor. Tú sabes
cuánto nos han quitado vilmente, cuántas maniobras viles y perversas se han hecho en todo el territorio nacional el día domingo. Pero aquí estamos. Es cierto, nosotros no dependemos de la vida política. Nuestra vida sigue adelante. Nuestra confianza está en Dios, en el Dios de nuestra salvación. Pero tenemos responsabilidades por las cuales nosotros debemos ver. Yo te pido que tengas misericordia. Tengas misericordia y tú nos ayudes. Necesitamos cambiar mucho de la mentalidad de la iglesia en la nación, porque muchos creyentes aún no entienden que deberíamos estar discerniendo la diferencia entre el justo y el impío, entre el bien y el mal. Pero condúcenos por esa senda. Bendecimos esta palabra que hemos leído, porque aquí el salmista declara unas cosas impresionantes, pero también el salmista aquí está declarando que él pone sus peticiones delante del Señor. En la mañana se presenta y pone sus oraciones y ora, y él espera que Dios le responda. Nosotros como iglesia, como congregación, estamos orando y seguiremos orando hasta que tú nos respondas. Y aún así, seguiremos orando hasta cuando tú vengas o nos lleves a tu presencia. Bendice a la iglesia que oye tu palabra. Que pueda el Espíritu Santo trabajar en nosotros. Nuestra pasión no es la política, nuestra pasión es el reino de Dios.